Si alguna vez has sentido que tu fuerza ya no es suficiente para levantar lo que Dios puso en tus manos, si alguna vez has sentido tus sueños bloqueados por tus propios límites, detente un momento, porque hoy vas a escuchar cómo una vida, un ministerio y una nación entera fueron transformados no por esfuerzo humano, sino por la comunión viva con el Espíritu Santo. Prepárate para abrir tu corazón y dejar que esta historia despierte en ti el hambre de depender cada día, cada hora y cada suspiro de aquel que camina contigo, habla contigo y que jamás y nunca te abandonará. Estos días han sido una bendición tremenda para mí, para cada uno de los miembros de la Junta Directiva de CGI. Realmente expresamos nuestra profunda gratitud al Pastor Billy, a su equipo y a todos ustedes, hermanos y hermanas de todo el país. Y hoy nos vamos con una gran impresión en nuestro corazón, verdaderamente conmovido por su fervor en el espíritu hacia el Señor, el amor que expresan al Señor a través de la oración, la alabanza y la danza. Saben, anoche después de la reunión, regresé al hotel para agradecerle a Dios por la reunión. Y mientras me rededicaba, de repente tuve una visión abierta. Muy rara vez en estos días tengo visiones abiertas, porque soy viejo y debería soñar. Pero tuve una visión abierta y en mi visión vi tantos demonios mutilados por todas partes. Tantos demonios. Todos estaban gimiendo, sufriendo, mutilados. Y yo estaba tan asombrado, estaba asustado y los estaba reprendiendo en el nombre de Jesucristo. Los reprendía por la sangre de Jesucristo. Pero ya estaban completamente derrotados, mutilados. Alabado sea el nombre del Señor. Creo que debe ser por las cosas proféticas en este país. Creo que van a tener una victoria tremenda a partir de ahora. Y Ghana se convertirá en un país cristiano líder en el mundo. Alabado sea el Señor. No me sorprendería ver a muchos misioneros ganeses trabajando en Corea. Alabado sea el Señor. En 1958, cuando estaba comenzando mi iglesia, mi mayor sueño era tener 300 miembros en mi iglesia durante el resto de mi vida. Dije, Padre, si solo pudieras darme 300 personas en mi iglesia, nunca me quejaré hasta que mi cabello negro se vuelva blanco. Estaré completamente satisfecho. Así que todo lo que se ha logrado hasta ahora no ha sido por mi propia capacidad o esfuerzo, sino solo por el poder del Espíritu Santo. La gran obra de Dios pudo haberse establecido. Mucha gente viene a mi iglesia y mira el edificio, la gran capacidad de asientos y los hermosos edificios que rodean mi iglesia y dicen, ¿qué cosas tan maravillosas has hecho? Me avergüenzo de mí mismo porque no he hecho nada. Solo estuve observando al Espíritu Santo obrar en todo esto, estableciendo el reino de Dios. Hasta 1964 no sabía mucho sobre el Espíritu Santo. Fui bautizado por el Espíritu Santo y hablé en otras lenguas y pensé que eso era todo. Y en 1964, cuando tenía 3 miembros en mi iglesia, algo sucedió y nos robaron la iglesia. Y no pude pasar de los 3 miembros. Oré, prediqué, tiré, empujé. Yo lo hice todo, pero la iglesia fue robada y no pasaríamos de 3 miembros. Y me preguntaba si esa era la voluntad soberana de Dios para que yo solo tuviera 300 iglesias en Corea,
Tenemos reuniones de oración en la madrugada, en primavera, verano, otoño e invierno. El invierno en Corea es realmente frío. Les digo, espero que no visiten Corea en invierno. Un día de invierno me quedé dormido hasta tarde y por la mañana estaba muy cansado. Dormí demasiado y el teléfono sonaba y sonaba. Así que contesté el teléfono y mi madre estaba hablando al otro lado. Estaba tan asustado, tenía miedo porque le temía más que nada a mi madre y a mi Padre Celestial. Mi suegra era una guerrera de oración muy devota, pero muy estricta. Siempre estaba pegada a mí. Muchas veces fue una gran bendición del cielo y muchas veces fue una espina en mi carne. Y ella dijo, hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Mamá, estoy durmiendo. ¡Qué vergüenza! Estamos en la iglesia esperándote desde hace 30 minutos. Son las 5 a.m. Nos preguntamos si todavía eres cristiano. Oh, estaba tan asustado que salté de la cama, corrí al baño, me cepillé los dientes, tomé la Biblia y corrí a la iglesia, subí corriendo la plataforma y todos me miraban. Estaban boquiabiertos y me señalaban con el dedo y cuando me miré estaba en pijama. Muchas veces la reunión de oración de la madrugada me volvía completamente loco. ¿Sabes? Levantarse a las 4:30 no es nada fácil. Pero en Corea, para convertirse en pastor, uno siempre debe levantarse a las 4:30 de la mañana. Pero ahora alabo al Señor porque tengo 600 asociados y ellos se encargan de la reunión de oración de la madrugada. Ahora disfruto de dormir hasta tarde en la mañana. Eso es una bendición extra. Ese día en particular, después de la reunión de oración de la madrugada, hacía mucho frío. Vivía solo en una esquina de la iglesia y estaba derramando mi corazón delante del Señor. Dios, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no puedo superar los 3.000 miembros? Y oraba y oraba y oraba. Entonces, al momento siguiente, entré en trance. Un sueño profundo vino sobre mí, quedé en trance y escuché la voz del Señor. Hijo mío, si quieres ver que tu iglesia supere los 3.0 miembros, entiende acerca del Espíritu Santo. Debes tener una comunión definida con el Espíritu Santo. El punto que falta en tu ministerio es que estás tratando de hacer la obra de Dios con la fuerza de la carne. Estás empujando y jalando hasta el punto de perder tu fuerza espiritual y mental. Y desperté. Y ese fue el punto de partida en el que comencé a ver realmente al Espíritu Santo como una persona real. Hasta ese momento solo consideraba al Espíritu Santo como una cuestión de experiencia. Decía que estaba bautizado en el Espíritu Santo. Hablo en otras lenguas. ¿Qué más necesito saber sobre el Espíritu Santo? Pero ese fue un gran error. El Espíritu Santo es una persona maravillosa. Durante los 4.0 años del Antiguo Testamento, Jehová Dios iba al frente y el Espíritu del Señor y Jesucristo estaban obrando detrás del Padre Dios. Pero a lo largo del Antiguo Testamento se profetizó a través de los profetas más de 300 veces que enviaría a su Hijo Jesucristo. Y según la promesa de Dios, hace 2000 años, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo a través de la Virgen María. Y llegó el tiempo del Hijo. Jesús permaneció en esta tierra durante 33 años y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros en la cruz. Y Él terminó la obra de la salvación. Luego, antes de ascender al cielo, muchas veces, una y otra vez, les dijo a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo en su lugar. Y mencionó que el Espíritu Santo es otro consolador. Otro consolador en griego es Aios Parakletos. Hay dos palabras diferentes en griego para decir otro. Una es Aios
y la otra es heteros. Heteros significa un tipo completamente diferente. Yo y estos púlpitos somos completamente diferentes, para eso se usa heteros. Pero cuando ves dos cosas idénticas, exactamente iguales, entonces se expresa con ayos. Jesús dijo, yo rogaré al Padre, Él enviará al ayos paracletos, el Espíritu Santo, quien será completamente idéntico a mí. El mismo Dios, el mismo amor, el mismo poder de salvación, lo mismo. Así que su venida es la venida de Jesucristo. De hecho, al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Cristo. Así que cuando miras al Espíritu Santo es como si miraras a través de un vidrio. Cuando miras a través del vidrio, no ves el vidrio, ves tu imagen. Cuando miras al Espíritu Santo, no ves nada más que la imagen de Jesucristo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca ha venido aquí para exaltar a ninguna persona, denominación o iglesia. Él solo vino al mundo para dar testimonio de Jesucristo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno del Santo Jesucristo. Y paracletos significa abogado o defensor, o aquel que es llamado por Dios para estar a tu lado y ayudar. Así que el Espíritu Santo ha venido como abogado o defensor, un defensor para ayudarte en los momentos de bonanza y de dificultad. Así que en realidad, sin recibir la ayuda del Espíritu Santo, no podemos cumplir la obra de Dios con nuestras propias fuerzas humanas. Hasta ese momento, con todo el esfuerzo humano y la oración, pude llevar la iglesia hasta el punto de tener 3-0 personas, pero más allá de eso perdí mis fuerzas. Ya no tenía poder para impulsar la iglesia, no podía seguir adelante, estaba exhausto y cansado. Incluso me caí al suelo porque estaba tan agotado. Mis diáconos vinieron y me llevaron en camilla al hospital. Así que llegué al límite de mis capacidades. Entonces Dios me reveló que definitivamente debía tener al Espíritu Santo. Y especialmente cuando leí 2 Corintios capítulo 13, versículo 13, que dice que el amor de Dios y la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo, koinonia to agiopneumatos. La coinonía del Espíritu Santo tiene un significado tremendo. En primer lugar, koinonía significa comunión. Si el Espíritu Santo fuera algo inanimado, no podríamos tener comunión con nada. Solo podemos tener comunión con una persona. El Espíritu Santo, podemos ver al Espíritu Santo como el viento, pero el Espíritu Santo tiene conocimiento, emociones y voluntad. Y el conocimiento, las emociones y la voluntad constituyen la personalidad. El Espíritu Santo tiene una personalidad poderosa, tanta personalidad como Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Ahora, esta es la era del Espíritu Santo desde que Jesucristo ascendió en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino y el Espíritu Santo introdujo la era de la iglesia. El Espíritu Santo fundó la primera iglesia en el día de Pentecostés. Desde ese momento hasta ahora, esta es la era del Espíritu Santo y Dios Padre ha obrado a través del Espíritu Santo. Cristo, el Hijo de Jesucristo, obra a través del Espíritu Santo. Cuando vino Cristo, el pueblo judío decía que iban directamente a su Dios Yahvé, no a través de Jesucristo. No lo reconocemos como el Hijo de Dios. Adoraban a Dios fervientemente, pero no de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios nunca los reconoció, Dios nunca los aceptó, porque no venían a través de su Hijo Jesucristo. Ahora Jesús dice, todos ustedes vengan a mí a través del Espíritu Santo. Pablo dice que sin el Espíritu Santo no podemos ni siquiera confesar a Jesús como nuestro Señor. Así que este es el tiempo del Espíritu Santo. Dios Padre, su Hijo Jesucristo, todos obran a través del Espíritu Santo. Por eso
Debemos tener definitivamente comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Señor de la cosecha. Nosotros somos los siervos. El siervo no tiene nada que ver con tomar decisiones. Simplemente debemos obedecer al Señor de la cosecha, tenemos que tener comunión con Él. Hasta ese momento yo trataba al Espíritu Santo como una experiencia, no como el Señor de la cosecha, no como una persona definida. Así que había descuidado la comunión directa con el Espíritu Santo. Yo adoraba a Dios, adoraba a Jesucristo, pero sentía un poco de recelo hacia el Espíritu Santo. Tenía miedo. Y esa mañana Dios me habló claramente y me dijo que debía tomar al Espíritu Santo como una persona y que debía adorarlo. Así que ese día me arrodillé ante Dios. Dije, querido Espíritu Santo, lo siento mucho. Me equivoqué acerca de tu personalidad. Desde hoy, tú eres mi pastor principal y te reconozco. Te doy la bienvenida. Te adoro, dependo de ti. Y desde ese momento, cada vez que subo a la plataforma, incluso hoy hago lo mismo. Querido Espíritu Santo, vamos. Sin ti no puedo hacer nada. Te pido que me unjas con tu sabiduría, conocimiento, discernimiento y poder. En todo momento. Y cuando terminaba de predicar, me sentaba y decía, Espíritu Santo, seguramente cometí errores en esta reunión, pero realmente me bendijiste e hiciste grandes cosas a partir de esos errores. Alabado sea el Señor, te alabo. Cuando me casé tenía 29 años, pero mi corazón ardía por convertirme en evangelista como un peregrino, porque como pastor, preparar el sermón cada domingo era una carga muy pesada. Sabes, al principio cité todos los sermones de Billy Dick y utilicé todos los sermones de Oral Roberts. Luego prediqué todos los sermones de Osborne. Finalmente ya no tenía nada que predicar. No podía crear un mensaje leyendo las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Dije, oh Dios, creo que me has llamado, pero no tengo ningún mensaje para predicar. Y yo solo era un actor, no un guionista. Y he actuado en todos los guiones que tus siervos me dieron. ¿Qué más debería hacer? Sabes, estaba desesperado. Ahora puedo predicar a partir de cualquier escritura. Eso es una maravillosa bendición de Dios. Así que quería convertirme en evangelista, porque como evangelista, si tengo 10 buenos sermones, puedo recorrer el mundo el resto de mi vida. Así que dije, oh Dios, puedo evitar toda la carga de preparar sermones. Quiero convertirme en evangelista. Así que salía de la iglesia el lunes, me iba al campo evangelístico y regresaba el sábado con mucha ropa sucia para lavar y se la daba a mi esposa. Las mujeres coreanas son tradicionalmente muy amables y siempre están atentas a las necesidades del esposo. Mi esposa era la misma chica, era tan buena y amable, cocinaba comidas deliciosas y cuando yo regresaba llenaba la bañera con agua caliente, me restregaba, me daba masajes y todo. Yo era el rey y señor en mi casa. Pero poco a poco algo sucedió. Ella se deprimió, ya no cocinaba y lloraba. Así que le pregunté, ¿qué te pasa? Ella dijo, me siento muy sola. Yo dije, se supone que debías casarte con un ministro, al menos deberías saber que tienes que sacrificar. Yo puedo hacerlo todo, debo salir y trabajar para el Señor. Ella dijo, sí, lo entiendo, pero me siento sola. Está bien, te ayudaré. Fui al mercado y compré una mascota pequeña.
y le llevé un perro como mascota y le dije, este será tu amigo, serás feliz. Y después de un tiempo mi mamá vino a verme. Tenía buen semblante. Ella dijo, hijo, tengo algo muy importante que hablar contigo. Ella dijo, mi hija está pensando en dejarte. No has traído una cosa a tu vida, has traído a una persona a tu vida. Si la descuidas de la manera en que lo haces ahora, te dejará. Yo dije, madre, eso viene del diablo. Nuestra situación no tiene nada que ver con nuestro problema familiar. Regresé a casa, llamé a mi esposa y le pregunté, ¿por qué vas a casa de tu madre? Estás casada conmigo, ahora estás separada de tu antigua casa y te quejas de soledad. Eso es del diablo. Puse mi mano sobre ella y dije, en el nombre de Jesucristo, tú, diablo, sal fuera. Sal fuera, espíritu de soledad, sal fuera. Y pensé que todos los problemas se habían resuelto, pero mi oración lo empeoró aún más. Ella estaba completamente deprimida y no se levantaba por las mañanas. Finalmente la llevé a un hospital y un psiquiatra me dijo que debía tomarme tiempo y compartir con ella. Esa era la única medicina que él podía ofrecer. Así que oré ante el Señor. Dije, Señor, tú sabes, soy un ministro y quiero convertirme en un evangelista como Billy Graham. Pero ella se convirtió en un obstáculo para mí y está desvaneciendo mi futuro. ¿Qué debo hacer? Lloraba, lloraba, lloraba. Y finalmente el Espíritu Santo me habló. Hijo, solo necesito un Billy Graham en el mundo. No quiero que te conviertas en un Billy Graham. Quiero que te establezcas y quiero que tengas un pastoreo. Construye el reino de Dios a través de la iglesia. Te llamé para que fueras pastor, no evangelista. Entonces dije, pero aún así, en este momento tengo algunos problemas significativos con mi querida esposa en mi vida personal. Primero estoy yo, segundo la iglesia, tercero yo, luego ella, y en cuarto lugar mis hijos y mi esposa en quinto lugar. Entonces el Señor me dijo, de ninguna manera debes cambiar las prioridades de tu vida. Puede que hayas construido una iglesia fantástica en el mundo, pero si te divorcias pierdes la base. Tu iglesia será arrasada, así que te doy un nuevo orden. Dios dijo, Dios primero, tú segundo. Debes cuidar bien a los hombres. Tienes toda la razón. Tercero, tus amados hijos, la iglesia, los dones que te han sido concedidos. Yo me dije, ¿qué es esto realmente? Seguramente esto no viene de Corea. Este es el espíritu de América, no es el espíritu coreano. Pero el Espíritu Santo habló muy fuertemente a mi corazón. Dijo, mi casa es la prioridad número 1. La iglesia es secundaria para mí. Si no puedo tener un buen hogar, un hogar sólido y bien construido en el nombre de Jesucristo, entonces no seré un buen pastor para la iglesia, para todos los cristianos. Así que tuve una conversación muy importante con mi querida esposa y le dije, bueno, Dios me pidió que te cuidara muy bien. Todos los lunes son tu día. Me entrego a ti. Haz lo que quieras. Así que cada lunes ella preparaba la lonchera y me ordenaba que fuera con ella al parque y me pedía que camináramos millas por el muro, millas tomados de la mano, hablando de romance. Pero
Pero te digo que no fue fácil para mí ser romántico. Mi mente estaba completamente en el campo evangelístico y ella seguía hablándome de pájaros, flores, poemas y todas esas cosas, y yo solo decía sí, 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 sí. Luego, después de un rato, me hizo una pregunta: ¿qué escuchaste de mí? Yo estaba pensando en los zapatos del evangelista. Así que estaba teniendo una convivencia forzada con ella. Y luego íbamos a la tienda departamental y ella disfrutaba viendo los escaparates. Y esa era la peor parte de mi convivencia. ¿Sabes? Era como romperse la espalda. Le dije: te doy dinero, compra lo que quieras y vámonos a casa. Pero ella dijo: este es mi día. Me diste este día a mí y yo disfruto ver los escaparates y se supone que debes ir conmigo. ¿Sabes? Mes tras mes, yo tenía esa convivencia forzada y ella salió de esa depresión. Ella volvió a ser una chica muy brillante una vez más, respondiendo a mis necesidades. Ella era él. Entonces comprendí la importancia de la convivencia. Hoy en día muchos hogares se rompen porque la gente está tan ocupada que no puede mantener la convivencia con su esposa e hijos. Han echado toda la culpa a la sociedad y a la educación, pero no es así. Si el hombre en la casa mantuviera una convivencia amorosa y maravillosa con su esposa e hijos, entonces podrían haber mantenido un hogar maravilloso. Y Dios me recordó ese momento en mi corazón. Verás, si pierdes la comunión con tu esposa, entonces tendrás un hogar roto. Si pierdes la comunión con el Espíritu Santo, dejarás una iglesia rota. La iglesia debería crecer en el Espíritu Santo. Así que desde ese momento, cada mañana cuando me levanto, digo: buenos días, querido Espíritu Santo. Hoy tú y yo vamos a llevar el amor de Dios y la gracia de Jesucristo a las personas que nos rodean. Querido Espíritu Santo, vamos. Y cuando preparo el mensaje, querido Espíritu Santo, tú conoces el mensaje, rema. Y por favor, dame el rema para poder llevar el mensaje al pueblo. Entonces, cuando llegue al lugar del Espíritu Santo, vamos. Y mientras predico en mi corazón, clamo al Espíritu Santo: habla el Señor. Sopla como un viento poderoso en mi espíritu. Dame la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento, el poder, la capacidad para llevar tu mensaje al corazón de las personas. Entonces sucedió algo maravilloso. Comencé a sentir una nueva dimensión del poder y la unción. Entonces, la barrera de los 0 miembros fue derribada. Mi iglesia estaba volando hacia los 6. 0, 8, 0, 12, 0. Luego nos mudamos a otra parte de la ciudad. Ahora tenemos 750, 0 miembros. Así que, hermanos y hermanas, tener comunión con el Espíritu Santo es muy, muy importante. Siempre estoy animando a nuestros líderes de célula a depender del Espíritu Santo. El 70% de mis líderes de célula son mujeres. Saben, nunca debemos descuidar a las mujeres, porque ellas constituyen la mayor parte de la membresía de la iglesia. Y ellas son un tesoro. Son verdaderas ganadoras de almas. Saben, en Occidente tienen miedo de usar a las mujeres, en Europa, en América. Yo iba de un lado a otro pidiéndoles que usaran a las mujeres, pero estaban en contra de mi idea. Decían que las mujeres debían guardar silencio en la iglesia. Mi iglesia ha crecido gracias al ministerio de las mujeres y ellas son maravillosas líderes de célula. Las mujeres pueden visitar los hogares en cualquier momento, pero los hombres no pueden. Y saben, las mujeres siempre están hablando, yo las llamo telemujeres. Hablan en salones de belleza, en los mercados, con los vecinos. Siempre hablan de Jesús.
Y la mejor parte como pastor es que las mujeres nunca compiten conmigo. A veces los hombres, cuando tienen éxito en su propio ministerio, entonces me vienen ideas extrañas y se vuelven problemáticos, me causan problemas. Intentan quitarle una parte de Cristo y empezar su propia obra. Pero hasta ahora, en mis 44 años de ministerio, ninguna mujer me ha causado ese problema. Alabado sea el nombre del Señor. No conozco su cultura. Les animo, haya cultura o no la hay. Esta es la manera en que el Espíritu Santo obra en los últimos días. Usen a las mujeres, libérenlas, déjenlas trabajar para el Señor porque están bajo la cobertura del pastor. Así que nuestra iglesia comenzó a fortalecerse y realmente empezamos a avanzar a través de la comunión del Espíritu Santo. Y siempre les pregunto a los líderes zen, ellos dicen, pastor, no tengo experiencia, no tengo estudios y no puedo hacerlo. Dije que no, que tienes al ayudador, Paráclito. Él está contigo y dentro de ti, reconocerlo, alabadle, adóralo, dile que cuentas con Él. Él te ungirá, Él te ayudará, Él te usará. Y siempre, en mi propia experiencia, el resto son ignorantes. Los autolíderes logran más que educar a la persona, porque dependían del Espíritu Santo mortalmente. Así que, hermanos y hermanas, deben tener una comunión definida con el Espíritu Santo. Él es una persona real, más persona de lo que tú eres. Y Él está contigo y dentro de ti como abogado, defensor, líder, maestro, ayudador, guía. Y en segundo lugar, la comunión significa asociación. Tú no eres el socio principal del Espíritu Santo, tú eres el menor. Cuando miras el capítulo 13 de Hechos en la iglesia de Antioquía, cuando Pablo, Bernabé y otros estaban ayunando y orando juntos, el Espíritu Santo dijo, separen a Pablo y a Bernabé para mi obra. El Espíritu Santo usó la primera persona, mi obra. El ministerio es del Espíritu Santo, Él tiene el ministerio. Dios delega, su Hijo Jesucristo delega el ministerio al Espíritu Santo. Él es el Señor de la cosecha. Jesús dijo, oren al Señor de la cosecha para que envíe obreros. Incluso Jesucristo pidió a sus discípulos que oraran al Señor de la cosecha, el Espíritu Santo, para que enviara trabajadores, y el Espíritu Santo muestra a los obreros. Y la Biblia dice que Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo. Así que deben ser conscientes del señorío del Espíritu Santo en el ministerio. El apóstol Pablo era una persona ferviente. Por su deseo excesivamente celoso de predicar el Evangelio, no logró tener parte con el Espíritu Santo. Él dijo, quiero ir a Asia, el centro de población. Quiero ir allí y predicar el Evangelio. Predicar es algo muy bueno, una cosa maravillosa. Yo iría allí, pero lo bueno y maravilloso no siempre es la voluntad de Dios. El Espíritu del Señor luchó con nosotros. La Biblia dice que luchar es, ya sabes, luchar es realmente pelear. No es una caricia. Está luchando. El Espíritu del Señor luchó con Pablo para que no fuera. Él era una persona fuerte. Pablo dijo, no, yo me voy. El Espíritu lo atrajo. No, no puedes ir. Él luchó. Entonces Pablo dijo, vale, hago un compromiso, iré a Bitinia. Pero el Espíritu de Jesús dijo, no, de ninguna manera. No puedes ir a Bitinia. Yo soy el jefe. Eres mi sirviente. Obedéceme. Pero luchó con el Espíritu Santo. Finalmente llegó a Troas. Subir es más fácil, pero bajar no lo es. En el ministerio de Pablo, aquel fue un periodo muy oscuro. Bajó a Troas y el Bautista dijo que era de noche. Si no tienes los socios definidos con el Espíritu Santo, te vas a enfrentar con muchas noches. Él estaba allí abajo en la noche confesando sus pecados y orando.
Entonces apareció la visión macedónica. Ven por aquí y ayúdanos. Y el Espíritu Santo, como el Señor de la cosecha, estaba invitando a su siervo a ir a Macedonia. Así que obedeció y fue a Macedonia. Eso se convirtió en el punto de contacto a través del cual todo el continente europeo fue convertido a Cristo. El Imperio Romano sucumbió a la predicación del Señor Jesucristo en 300 años porque Él fue a Macedonia. Así que es muy, muy importante tener una asociación con el Espíritu Santo. Nunca debes adelantarte al Espíritu Santo. Siempre debes seguir al Espíritu Santo. Hace 12 años el Espíritu Santo seguía hablando a mi corazón. Hijo, comienza el periódico diario de Cristo. Yo dije, no sé nada sobre periódicos. ¿Cómo puedo empezar un periódico? Consulté con especialistas. Dijeron, de ninguna manera, es muy peligroso. Él dijo, como capital inicial necesitas 10 millones de dólares. Y cada mes, durante 5 años, debes invertir de 2 a 3 mil millones de dólares americanos. Dinero en efectivo. Debes invertir el dinero. Antes de empezar deberías calcular. Así que cuando lo calculé era totalmente imposible. Entonces dije, Dios, no sé nada sobre periódicos. Y consulté con especialistas y me dicen que necesitaría una cantidad enorme de dinero, una suma astronómica. Y no tengo experiencia. No puedo entrar en este ministerio. Estaba orando, pero el Espíritu Santo me dijo que me deshiciera de la calculadora japonesa. Estás en problemas porque llevas una calculadora japonesa en el bolsillo. No calcules. Yo hablo, tú obedeces. Así que puse la prueba. Señor, entonces hay un área vacía al lado de nuestra iglesia actual. Un terreno muy caro. Pero aún así, ese terreno no estaba disponible para la venta. Y si das ese terreno como el lugar para construir nuestro edificio del periódico, lo haré. Y me reí en mi corazón. Es una idea maravillosa dejar de trabajar en el gas. Simplemente Dios no puede aceptar esa condición porque ese terreno es tan caro y está en un caso judicial y en una situación terrible. La empresa constructora puso las cosas en el tribunal. Así que yo estaba tranquilo, como Señor, ahora la pelota está de tu lado y alabado sea Dios. Sabes, en una reunión estaba contando mi experiencia. Dije que Dios quería que yo comenzara un periódico, pero puse una condición muy, muy difícil delante de Dios sobre el terreno. Después del servicio, un millonario, en realidad era multimillonario, se me acercó. Me dijo, pastor, mientras escuchaba su sermón, el Espíritu me habló para comprar el terreno y dárselo a usted. Le dije, de ninguna manera, no. Pero él dijo, Dios me habla. Así que fue al juzgado, contrató abogados, gastó mucho dinero, sacó el terreno del litigio, él pagó el precio. Un día trajo la escritura de propiedad, me la entregó y me dijo, aquí está. Lloré, dije, Señor, no, ¿por qué haces esto? Pero ¿sabe? La Biblia dice, ora a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que nunca has imaginado. Nunca lo había imaginado. Este hombre finlandés ha sido un buen amigo hasta ahora. Y hace unos años estuvo al borde de la bancarrota y vino a ver. Y oré por él delante de Dios. Oré con todas mis fuerzas y Dios escuchó mi oración y él fue restaurado de la bancarrota. Y es aún mejor que antes. Así que, como veis, cuando Dios habla, Dios actúa.
Así que construimos el edificio de nuestro periódico y hemos estado publicando periódicos durante 12 largos años, completamente cargado con el Evangelio de Jesucristo. El problema es que no podemos llegar a acuerdos con el gobierno en todos los aspectos porque nos basamos en la Biblia. La Biblia es nuestro tema principal. Así que cualquier cosa que el gobierno haga que contradiga la Biblia debemos criticarlo. Por esta razón estamos siempre en la línea de la tentación. Difícil. El presidente y el congresista me llaman continuamente por teléfono. No pongas este artículo en tu periódico. Siempre me llaman a la oficina, vienen a mi oficina y muchas veces me escapo. Ya sabe, operar un periódico implica involucrarse en la política y los negocios y no es un camino fácil, pero aún así, desde la oficina presidencial se puede influir en todo el país con el Evangelio de Jesucristo. Gracias a un periódico, todo el mundo en Corea sabe que Cristo está en Corea. Por supuesto, hemos estado gastando mucho dinero. He estado poniendo más de $2 millones al mes. Cada año estoy invirtiendo más de $20 millones. Y vaya, es como quemar papel en el horno. Estoy metiendo dinero. Un día estaba completamente derrotado y sin fuerzas. Estábamos tocando fondo. Económicamente estábamos a punto de quebrar porque ni siquiera podía pagarle a mi asociado. Y un domingo después del servicio, mi esposa y yo íbamos manejando a casa. Estábamos cruzando el puente y yo estaba totalmente desanimado. Dije, Señor, ¿quién sabe si esta será la última vez que cruce este puente? Puede que esta sea la última vez. Pero mi esposa es profesora de música. A ella no le preocupa la operación de la iglesia. Estaba sentada a mi lado escribiendo todo tipo de notas musicales y cosas así. Pero yo, estaba destrozado por dentro. Entonces abrí y nuestro coche iba conducido por un chofer. Y la puerta principal estaba abierta. Le dije que mirara la puerta principal. Estaba abierta. Y mi esposa dijo que estaba loco, que no estaba abierta, que estaba cerrada. Entonces vi que alguien con una túnica blanca saltó y se subió a mi auto. Dije que alguien estaba saltando al auto y mi chofer y mi esposa se rieron. Pensaron que estaba perdiendo la cabeza. Había alguien claramente sentado en el asiento delantero y se dio la vuelta y él era Jesús. Le di un codazo a mi esposa. Santo Jesús está en el asiento delantero. Ella mira el asiento delantero. Ella me mira. Ella dijo, ¿estás perdiendo la cabeza? Ella dijo, lo siento por ti. Estás demasiado cansado. Quítate la corbata. Ve a algunos lugares y descansa un poco. Juega un buen partido de golf y descansa un poco. No veo a Jesús. Él está justo aquí. Aquí mismo. Aquí. Y ella estaba tan desconcertada, entonces dije, querido Jesús, ¿me voy a la quiebra? Voy a perder toda mi base. Jesús asintió. Y Jesús, ¿quién dirige este periódico? Yo dije yo. Entonces Jesús asintió. Y puedo ver por qué estás en problema. Estás preocupándote demasiado. He venido aquí para hacerme cargo de vuestro trabajo. Dije, alabado sea Dios, toma todo en tus manos. Soy libre. Estaba teniendo un avivamiento en el auto y todo el camino mi esposa y la compradora pensaron que había perdido completamente la cabeza porque yo estaba solo allí alabando a Dios, gritando, y sabes, algo extraño sucedió. Desde el siguiente domingo
De repente nuestros ingresos aumentaron alrededor de un 30%. Entraba una cantidad tremenda de dinero y nuestro departamento de tesorería estaba encantado y decían, ¿qué ha pasado? Es un milagro. La gente está dando el dinero al Señor. Y esa fue la última vez que tuve un problema real. Ahora no tenemos ningún problema para operar financieramente. Cuando vives en sociedad con el Espíritu Santo, Él cuidará de ti. Él es el Señor de la cosecha y es tu socio principal. Tú eres el menor. Él está aquí para asociarse contigo y edificar tu hogar, tu negocio, tu iglesia y todo lo demás. Así que siempre reconócelo. Dale la bienvenida. Depende de Él. Vive junto a Él. Él siempre está contigo y dentro de ti. Si tenemos este tipo de consuelo maravilloso, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Si nos desviamos de la sociedad, entonces sí deberíamos preocuparnos. Pero si esperamos en Él y recibimos la suave guía del Espíritu Santo, entonces Él es quien dividiría el Mar Rojo, quien derribaría Jericó, quien proveería toda tu ayuda. Número 3. Esta comunión significa comunicación. Cuando estaba en las reuniones santas de la corte de Bauer, me sentía tan sofocado porque no podía hablar francés con mucha libertad. Hablo un poco de francés y siempre quiero usar el francés cuando el doctor... ¿Quién viaja conmigo? Porque él no habla francés y yo mismo, pero aún así, no puedo predicar en francés y me sentía sofocado en mi corazón. La gente me estaba hablando constantemente y yo también diría, como ya he dicho en otras ocasiones, que en ese preciso momento sentí de una manera tan profunda y abrumadora la imperiosa necesidad de una comunicación directa y fluida, sin la intervención de ningún intérprete que pudiera distorsionar o retrasar el mensaje, buscando una conexión genuina y sin barreras. Puedo comunicarme con los demás. La comunión del Espíritu Santo significa la comunicación. La comunión del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor trae el amor de Dios y la gracia de Jesucristo a tu corazón. Y el Espíritu del Señor te ayuda a orar y lleva tu oración al trono celestial. Y sin salvar la línea de comunicación del Espíritu Santo, no se puede tener un ministerio exitoso. Y el Espíritu Santo viene y te ayuda a comunicarte con Dios y con la gente. Siempre oro antes de predicar. Yo digo, oh Dios, habíamos recibido solo una educación nominal. Incluso la educación nominal se interrumpió cuando estaba primero en la escuela secundaria porque tenía tuberculosis terminal. Así que no hablo bien coreano. Especialmente soy de la parte sur de Corea. Hablo con un fuerte acento sureño. Así que cuando ministro en Corea del Sur, muchas personas vienen a mí y se quejan de que entienden mi idioma después de venir a mi iglesia 3 veces. Y mi suegra y mi esposa intentaron enseñarme el coreano estándar con mucho empeño. Pero ya sabes, aprendí el acento sureño mientras tomaba la leche del pecho de mi madre. Así que no es fácil dejar ese acento sureño. Así que tengo verdaderos problemas en Corea por mi acento coreano. Por esta razón, siempre le pido al Espíritu Santo, querido Espíritu Santo, ayúdame a hablar coreano de manera comprensible y haz que la palabra de Dios sea tan simple, tan fácil de entender. Y el Espíritu Santo siempre me ha estado ayudando. La gente siempre viene a mi iglesia después de escuchar mi sermón y dicen, predicas de manera tan sencilla. A veces eso es un estigma, pero otras veces es un elogio. Así que en Corea del Sur, todos y cada uno de ellos dicen que hablo como un niño pequeño, pero todas las personas entienden lo que digo. Y el Espíritu Santo ayuda en la comunicación. Puedo comunicarme con Dios a través del Espíritu Santo. Puedo comunicarme con nuestra gente a través del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es quien promueve la comunicación exitosa. Y por último, la comunión del Espíritu Santo significa unidad. Puede haber diversidad en la iglesia. El pueblo coreano tiene sangre latina. Son muy fervorosos en la discusión. Cuando tengo una reunión de comité, 4 personas tienen 5 ideas. Y tenemos discusiones reales y peleas de verdad. Tenemos muchísima diversidad entre nuestros comités, pero siempre al final tenemos unidad en el Espíritu Santo, así que no debemos descuidar la diversidad. Podemos tener todo tipo de ideas, podemos discutir sobre toda la situación, pero finalmente siempre debemos orar y debemos llegar a la unidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu del Señor nos une, el Espíritu del Señor trae la unidad en la iglesia. Pero el diablo viene a dividirnos y hacer que compitamos entre nosotros. Hay una razón por la que tenemos una iglesia tan grande. Muchas iglesias crecían en Corea, pero pronto cuando llegaban a 10, 0 o 20, 0 miembros, entonces tenían divisiones y la iglesia se dividía. Pero durante estos 44 años nunca he tenido ni una sola división. Teníamos muchas ideas diferentes. A veces la iglesia estuvo al borde de la disrupción y la división, pero siempre recurría al Espíritu Santo, ayunaba y oraba. Y ato el espíritu de división, y siempre le pido a Dios que derrame el Espíritu Santo que traiga la unidad. Y a pesar de todo esto que ha sucedido y de las circunstancias, diferencias de ideas, hasta ahora el Espíritu Santo ha influido en nuestra gente para que esté unida. Y tenemos una unidad tremenda en el Espíritu Santo, la razón por la que tenemos bastante fortaleza. Unidos, tienes poder. Divididos, son solo un grupo de rebeldes. Así que estamos unidos. Podemos tener el voto decisivo para la presidencia. Y en Seúl, Corea, que tiene una población de 12 millones, elegimos a muchos congresistas, pero nosotros en cada área tenemos el voto decisivo. Y si no vienen y se inclinan ante mí, no obtienen el voto. Tener una iglesia grande es muy rentable en este sentido. Puedes influir en tu sociedad, en tu nación. Y no tienes una gran capacidad financiera para hacer grandes obras. Así que todo esto está disponible mediante la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro Dios presente aquí. El Padre está en el trono y Jesús está sentado a su derecha. Pero el Espíritu del Señor está en ti y en la iglesia, en el Así que si descuidas la comunión con el Espíritu Santo, no eres nada, nadie. Empujar cualquier cosa, y si tienes visión, solo terminarás con un colapso nervioso. Solo cuando eres ungido tendrás un poder, una fortaleza y una habilidad sobrenaturales para llevar a cabo la obra. El Espíritu Santo te dará las visiones y los sueños. Él inspirará la fe, Él te dará la palabra correcta. El Espíritu Santo está en comunión contigo. Él está teniendo compañerismo contigo. Vas a tener una asociación con Él, comunicación, unidad, todo en el Espíritu Santo. Así que, hermanos y hermanas, antes de que Cristo regrese, el Espíritu Santo tomará la bandera y nos guiará al frente. Mira al Espíritu Santo. Mira al Espíritu Santo y dale la bienvenida cada día. Dile buenos días. Y cuando vayas al púlpito, di, Espíritu Santo, vamos a reconocerlo, alabadle, dale gracias. Dile que dependes de Él y Él te guiará por el poder de su presencia. Gracias. Dios los bendiga. En este momento de gran alegría y gratitud,
Queremos pedirle encarecidamente al estimado Dr. Cho que dedique formalmente todas nuestras iglesias y los edificios que tenemos aquí en este lugar sagrado, y luego él develará la placa que está en el suelo. Padre Celestial, estamos viendo esta maravillosa obra de Dios. Muchos edificios han sido posibles gracias a tu siervo Dagmil, a quien el Espíritu Santo eligió y levantó como pastor de esta maravillosa iglesia. Así que estamos alabando la obra del Espíritu Santo a través del pastor Miriam. A través de los momentos difíciles y fáciles de este país, Padre Celestial, todos estamos de pie ante ti en tu impresionante presencia. Y estamos alabando tu maravilloso nombre porque has dado la palabra de Dios, la palabra de salvación a este país, a esta nación. Y tú continúas esa obra a través de este establecimiento. Ahora estamos dentro de este maravilloso edificio. Padre Celestial, estamos dedicando estos hermosos edificios a ti y a tu obra. Padre Celestial, recibe este edificio, unge cada parte de este edificio, y que todo aquel que entre a esta iglesia y salga de ella sepa que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana y por siempre. Padre Celestial, cuando las personas vengan a esta iglesia, permíteles recibir la salvación a través de la sangre de Jesucristo. Permíteles recibir el bautismo del Espíritu Santo y la santificación en sus vidas. Cada vez que vengan y oren en esta iglesia, Padre Celestial, concédeles recibir gozo, paz y una felicidad maravillosa, así como también una poderosa sanidad divina. Padre Celestial, cuando las personas vengan y dediquen sus vidas, escuchen el sermón y den la batalla, permíteles ser bendecidos, permíteles ser libres de la maldición y la pobreza. Que de esta iglesia surjan millonarios y multimillonarios. Padre Celestial, esta es la puerta abierta hacia el reino del cielo eterno. Así que a medida que las personas entren y salgan, permíteles disfrutar de la vida eterna. Y haz que este lugar se convierta en la puerta de entrada a través de la cual miles y decenas de miles de personas puedan entrar al reino eterno de Dios. Padre Celestial, unge a Dagmir, acompáñalo y llénalo siempre con el Espíritu Santo. Hazlo un siervo del Espíritu Santo. Ayuda a todos sus colaboradores, bendícelos, así como a todos los ancianos, diáconos y a cada uno de los miembros de esta iglesia. Ellos son el regalo para esta iglesia y para esta nación. Así que Dios, utilízalos para tu gloria. Expande. Amado hermano, amada hermana, este testimonio no es solo una historia de un pastor o de una gran iglesia. Es la muestra de lo que Dios puede hacer cuando reconoces al Espíritu Santo como tu socio principal, tu guía, tu consejero y tu mejor amigo. La comunión con el Espíritu Santo no es un concepto religioso, es una relación viva que sostiene tu hogar, tu propósito, tus finanzas y tus sueños. Así como Él fue la fuerza detrás de visiones, batallas espirituales y milagros financieros imposibles, Él también quiere caminar contigo y abrir caminos donde parece no haber nada. No permitas que la rutina, el cansancio o la autosuficiencia te roben esta comunión. Hoy decide volver a decir: buenos días, querido Espíritu Santo. Sin ti no puedo hacer nada. Y entonces verás cómo se rompe la barrera de tus limitaciones y todo lo que hoy parece imposible será posible por su poder. Que tu vida, tu familia y tu iglesia se fortalezcan cada día en esta comunión tan hermosa. Y que tu testimonio sea la evidencia de que el Espíritu Santo sigue obrando aquí y ahora. Dios te bendiga.